El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia, en un día en el que celebramos una memoria importante, la memoria de Santa Clara de Asís, pues famosa, ¿no?, por todo el desarrollo, ¿no?, de esta espiritualidad franciscana centrada, ¿no?, en la pobreza evangélica, ¿no?, y en la capacidad realmente de vivir un desprendimiento de corazón que de alguna manera nos ofrece la posibilidad de participar de una riqueza aún más grande. O sea, realmente toda la espiritualidad franciscana se fundamenta en una idea concreta, y es que en la medida que tú de algún modo te haces con un tesoro material, tu corazón cada vez se hace más esclavo, y al hacerse más esclavo se hace más rácano. ¿Entienden lo que es eso? Y la racanería normalmente no produce fruto, lo cual quiere decir que no se empobrece. ¿Quién lo diría? Que una persona a lo mejor con ambición y con codicia lo que hace de alguna manera en lugar de enriquecerse es empobrecerse a nivel personal. Pero la persona que vive de alguna manera enmarcada dentro de un desprendimiento de corazón y de espíritu, en una pobreza interior, es suficientemente libre. ¿Libre para qué? Libre para amar. Y a través, ¿no?, de ese impulso que produce llenar las expectativas del corazón con los tesoros, ¿no?, de la gracia, que son los que de algún modo acumulamos a través de la práctica de las buenas obras, es que realmente se produce un enriquecimiento, ¿no?, interior. Pero para eso hay que ser pobres de espíritu. ¿Entendéis de alguna manera la paradoja? ¿Y qué queréis ser? Padre, queremos ser pobres de espíritu para alcanzar la verdadera riqueza, ¿no?, que anhela lo profundo de nuestro corazón. Por tanto, Francisco no solamente no se hizo pobre, sino que se hizo realmente rico a los ojos de Dios. ¿De acuerdo? No sé si me entendéis. Y en esa riqueza pudo contemplar todo como algo que de alguna manera, ¿no?, pues le asociaba enteramente a Dios nuestro Padre. Por eso vivía en una sintonía perfecta con la creación. ¿De acuerdo? Porque lo consideraba todo como parte de esa riqueza de amor que Dios le compartía. ¿De acuerdo? Y por eso llamaba, ¿no?, hermano a todo lo que existía, ¿no? No sé si son cuántos años, no sé, 750 años, 8, no sé, del Cántico de las Criaturas, ¿no?, que es esta de que loado sea, Señor, por hermano Sol, por la hermana Luna, ¿no? Qué bonito experimentar esa libertad de espíritu y de corazón, ¿no? Pues es exactamente la misma espiritualidad que de algún modo pues iluminó el camino de Santa Clara y que hizo posible, ¿no?, que de algún modo pues las mujeres alcanzaran de algún modo la participación en esta riqueza de vida espiritual, ¿no? ¿De acuerdo? Junto con San Francisco pues son los dos grandes, ¿no?, baluartes, ¿no?, de la espiritualidad franciscana. ¿De acuerdo? Pues bueno, muy bien. Y sobre todo por su amor a la Eucaristía, ¿no?, de Santa Clara, ¿no? Sabéis que en algún momento llegaron los sarracenos allí a puertas de Asís a invadirles y salió Santa Clara con el Santísimo y experimentaron como si de alguna manera un terrible peligro les estuviera circundando y salieron corriendo los sarracenos, ¿no?, con la fuerza de Dios. ¿De acuerdo? Así que, pues eso, ¿no?, ante cualquier peligro ya sabemos que contamos, ¿no?, con ese maravilloso ejemplo, ¿no?, de Santa Clara, que hizo del Santísimo su fuerza, ¿no?,
La fuerza frente a todo peligro y frente a todo mal. Por eso la iconografía cristiana siempre la presenta a ella con una custodia en la mano, recordando ese acontecimiento y el intenso amor que tenía por Jesús Eucaristía. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Me animé a hablar de primero de Santa Clara, es verdad. Bueno, pero bueno, santa muy cercana al Padre, ¿de acuerdo? Así que bueno, hoy estoy contento. Bueno, muy bien. Entonces, las lecturas que hemos escuchado en el día de hoy, la primera lectura de los discursos de Moisés en el libro del Deuteronomio, pues vienen a transmitirnos una idea muy concreta, ¿de acuerdo? Uno puede escuchar esta lectura y decir, claro, en definitiva lo que está diciendo Moisés es que te sometas a Dios, ¿de acuerdo? Que te sometas a Dios. Hay algo por dentro, ¿no? ¿No le pasa a alguien aquí que la palabra sometimiento es chirría, ¿no? En lo profundo del corazón? Como que de alguna manera uno reivindica, es como una especie de libertad, ¿no? Y libertad implica no tener condicionamientos, ¿no? Y de algún modo ser como los dueños y señores del desarrollo de nuestra propia vida, ¿no? ¿A qué eso suena más? Eso suena, y es que nos creemos este mensaje, pero dentro de la estructura, ¿no?, del orden creacional, al nosotros provenir de un creador y ser criaturas, ya en nuestra antropología, en lo más íntimo de nuestro ser, a nivel metafísico, tenemos una relación de dependencia, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que en cierto modo hemos sido creados para servir, ¿de acuerdo? Solo que no tenemos no tenemos a un Señor. De hecho, hay aquí quien dice nuestro Señor Jesucristo. Ya sabes que cuando dices eso, ¿qué estás diciendo? Que te rindes, que te pones a su servicio. Aquí todos celebramos Cristo Rey. Sí, claro. Cristo Rey del universo, ¿no? Sí. Celebramos esta fiesta en la liturgia de la Iglesia, lo cual quiere decir que nos reconocemos como siervos suyos, ¿de acuerdo? Como siervos suyos. De algún modo estamos llamados a ponernos al servicio de este Rey y de este Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando de algún modo nos planteamos esto dentro del escenario, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, los señores de este mundo, ¿qué hacen con nosotros? Pues sí. Nos esclavizan, se aprovechan de nosotros, ¿me explico? Nos tiranizan, ¿no? Pero este Señor, ¿qué hace? Este Señor, de alguna manera, ofrece a través de esa dependencia la garantía de poder recibir y acoger la gracia de su amor. Todo lo que hace, lo hace fundamentalmente para garantizar, todo lo contrario, para garantizar el desarrollo pleno de nuestra libertad personal. ¿De acuerdo? Por eso es importante escuchar la voz del Señor, por eso es importante seguir sus decretos y mandatos, por eso es tan importante en algún momento experimentar el temor del Señor. Que temor no es miedo a Dios, no es tenerle miedo, no. El temor es temor a ofender su amor. Tan grande es su amor para con nosotros, ¿cómo no vamos a corresponder a ese amor haciendo lo que es consecuente, ¿no?, con su voluntad? Y su voluntad está de alguna manera determinando el buen ejercicio de nuestra libertad personal. Entonces la invitación es a rendirnos y a hacer lo que a Dios le agrada. Agachar la cabeza, hoy dice la palabra de Dios, de circuncidad vuestros corazones, o sea, no endurezcáis el corazón, ¿no? No endurezcáis el corazón, no endurezcáis la cerviz. ¿Qué es la cerviz? La cerviz es esto, explico. Cuando tú tienes esto duro, tu postura es esta, ¿no? En cambio, cuando tú tienes la cerviz blanda, entonces la postura es esta, ¿me explico? Y cuando tú te rindes, ¿qué postura tomas tú? Agachas la cabeza. ¡Yo jamás agacharé la cabeza! Claro, eso lo dice el que es soberbio y orgulloso, el que tiene dura la cerviz, el que no cede, el que no acepta, el que se resiste, el que impone su propia voluntad, su propia forma de ver la circunstancia de la vida, ¿no? Pero para todos nosotros la invitación, para curar nuestro corazón y para enseñarnos a un desarrollo pleno de nuestra libertad, Él nos dice simplemente aceptad que esa servidumbre nos haga reconocer fundamentalmente la grandeza del amor de Dios. Y en esa grandeza es que Dios garantiza el cumplimiento de su voluntad.
y que de vuestra vida dé fruto, que seáis personas realmente libres. Le está diciendo al pueblo, ¿no fuisteis 70 los que fuisteis a Egipto? ¿Cuántos sois ahora? Un pueblo numeroso, conforme al cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Quién ha estado delante de vosotros? Dios. Y le ha costado al pueblo, ¿eh? El pueblo se ha resistido. ¿No recordáis que hace poco leímos el acontecimiento de Masá y Meribá, ¿no? Cuando el pueblo se resistió y murmuró contra Dios. Se resistieron, pero al final se dieron, se rindieron. Un poco como nosotros, ¿eh? Un poco como nosotros, porque tenemos un poquito de Masá y Meribá de vez en cuando, ¿no? Nos viene esa resistencia, pero si de alguna manera la gracia nos acompaña e ilumina nuestro corazón y sobre todo somos conscientes del amor de Dios, estoy convencido que la apuesta por rendirnos ante Él tiene, ¿no?, de alguna manera una recompensa extraordinaria. ¿De acuerdo? Tiene un fruto extraordinario. Es ahí donde necesitamos de algún modo convencernos de ello. Convencernos de que es importante rendirse ante Dios. No tengáis miedo, os lo digo con el corazón, confiad, que si hacéis la voluntad del Señor manifestada a través de todo aquello que evidentemente, ¿no?, nos pone en orden, ¿no?, el cumplimiento de sus mandamientos, claro, para todos nosotros, pues si yo os convenzo, bueno, me ha convencido, me voy a rendir, o sea, pues tienes que rendirte ante un montón de cosas que no te gustan, ¿de acuerdo? Tienes que aceptar la voluntad de Dios ante ciertas cosas que tú prefieres hacerlas a tu manera, que prefieres de algún modo llevarla a tu campo, que prefieres acomodarte, ¿no? Y el Señor te va a ir diciendo poco a poco, porque por ahí no vas a dar fruto, por ahí no vas a alcanzar la plena libertad de tu corazón, por ahí lo que te vas a hacer es esclavo de ti mismo y de tus pasiones. Acepta lo que el Señor te pide, sigue su camino y entonces tu vida florecerá. Los profetas utilizan imágenes preciosas. El desierto se transformará en un bosque, ¿no? El yermo de algún modo florecerá, ¿no? Lo que quiere decir que toda esterilidad del corazón de algún modo producirá un enorme fruto espiritual si aprendemos de algún modo esta maravillosa lección de humildad que nos plantea el Señor. Y Él no lo dice por decírnoslo, ¿no? No, es que Él vino a enseñarnos cómo hacerlo. Todo lo que recoge el libro del Deuteronomio en cuanto a lo que es la experiencia de la docilidad y el rendirse al cumplimiento de la voluntad de Dios, lo encontramos de manera clara y contundente en el misterio de la cruz. Y dice la palabra de Dios, Cristo aprendió sufriendo a obedecer, y como obedeció es causa de salvación para todos los que le obedecen. Pero Él lo hizo primero. Nos enseñó a través de su propia vida que de manera, ¿no?, totalmente desconcertante, porque ya sabéis que la obediencia a la voluntad del Padre pasaba indefectiblemente por el misterio de la cruz. Y sin embargo, Él aceptó la voluntad del Padre y a través de ese acto de obediencia sanó, ¿no?, la resistencia que se produce en nuestro corazón. Eso que nos hace ser, pues eso, desobedientes. ¿De acuerdo? Entonces la obediencia es lo que realmente al final nos santifica. Grabaos eso y meteoslo en el corazón. La obediencia al Señor, la obediencia a la Iglesia, la obediencia, ¿no?, pues el sabernos obedecer en las circunstancias donde en algún momento, ¿no?, se requiere, ¿no?, que ejerzamos los unos, importante que es unos hijos obedecer a unos padres, por ejemplo, ¿no? Lo importante que es aprender a obedecerse en un matrimonio, ¿no?, el uno con el otro. No sé si me entendéis, ¿no? Qué importante es la docilidad, la obediencia, algo que nos cuesta muchísimo. ¿Sabéis? Os cuento una anécdota. Cuando en algún momento se estudia la causa de beatificación y canonización de cualquier santo en la Iglesia, ¿sabéis qué es lo primero que se revisa? Es que fundó esto, es que hizo esta obra, lo seguían millones de personas. No revisan eso, lo primero que revisan es si obedecía a la Iglesia. Si obedecía a la Iglesia, si hay obediencia y humildad, se sigue el proceso, de lo contrario, no se sigue. Alguno dirá, uy, lo tengo claro. Lo tengo claro, no voy a llegar a los altares así. Pues vamos a pedirle al Señor la gracia, ¿no?, que nos dé el espíritu de docilidad, que tengas confianza plena, que si tú te rindes ante el Señor no se va a aprovechar de ti. No va a manipular, ¿no?, esa docilidad de tu corazón, como lo hacen los reyes de este mundo, ¿de acuerdo?
que sí te tiranizan, ¿de acuerdo? Aunque muchas veces haya gente que os transmita esa idea, la Iglesia os lava el cerebro y os lleva a su campo y os hace hacer lo que no queréis hacer, en fin, ¿no? Todo lo contrario. La Iglesia lo que ofrece es la garantía de que tú puedas obrar conforme a la voluntad de Dios para que liberes tu corazón de todo lo que te ata y lo que te impide ser verdaderamente libre. Y eso hay que descubrirlo. ¿Y sabéis cómo lo descubrimos? No en la teoría, no en las letras, eso lo descubres en tu propia vida. Pues hazle caso al Señor y te darás cuenta que el hacerle caso al Señor trae consigo ese fruto. Así que yo os reto a eso, a que os rindáis ante la voluntad del Señor. Sí, sí. Ok. Sí. Entonces, cuando os cueste, porque os va a costar, cuando os resistáis ante esa exigencia, recordad, ¿no?, lo que el Señor le dice al pueblo de Dios a través de Moisés, ¿de acuerdo? Que de alguna manera la garantía, ¿no?, la garantía de ese fruto radica fundamentalmente en un Dios que ha estado dispuesto a mostrarte cuánto te ama para que alcances esa libertad, ¿de acuerdo? Creo que podemos de alguna manera hacer ese acto de obediencia en razón de ese acto de amor, porque ese acto de amor es sublime, porque nadie tiene amor más grande que quien da la vida. Por tanto, cuando el Señor en algún momento me mira a los ojos y me dice que me ama, ¿cómo lo voy a dudar? ¿Cómo voy a desconfiar de ese amor y de su palabra, que es palabra de vida, ¿no?, para mi propio corazón? Fíate, porque la resistencia lo que te genera es tristeza. Inmediatamente voy al Evangelio, que es la primera parte del Evangelio. El Señor va con los suyos, va paseando con sus apóstoles, ¿no? Los apóstoles ahí, ¿no? En su día a día, ¿no? Y de repente el Señor los ve ahí un poco como, a esto se les va la olla siempre. A esto vamos a aterrizarles. Vamos a aterrizarles. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sacerdotes, va a ser juzgado, condenado, morirá, pero al tercer día resucitará. Es un anuncio de su Pascua, de lo que hemos dicho que es conforme a la voluntad de Dios, según lo anunciaron los profetas, ¿no?, en la antigua alianza, que el Mesías tenía que padecer, ¿de acuerdo? Y Él anuncia esto, y no lo anuncia, ¿no?, como un acontecimiento lúgubre, ¿no? O sea, no penséis que el Señor estaba diciendo y me van a entregar. No, el Señor no hace un drama de esta realidad, sino que lo dice con contundencia y con firmeza. Lo hace de alguna manera consciente que es el camino del amor que el Padre de algún modo le ha indicado, ¿no? El Hijo de Dios va a entregar su vida por vosotros. No tengáis miedo, porque esa muerte se transforma en vida, ¿de acuerdo? Porque la pasión conduce a la resurrección. El misterio pascual es para nosotros un horizonte de esperanza y por tanto es un horizonte, ¿no?, de realización y sobre todo de realización plena, ¿no?, de nuestra propia vocación cristiana, sabiendo que de algún modo también nosotros pasamos por procesos de purificación, ¿no? ¿Me explico? No sé si me entendéis. O sea, el misterio pascual lo que nos da a nosotros es alivio y consuelo. Que la cruz, que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Que de algún modo la vida y la resurrección se manifiestan como consecuencia de eso que es la lógica desconcertante del Evangelio, ¿no? Que hay que morir para vivir, ¿no? Yo diría, hay que morir al hombre viejo para que nazca el hombre nuevo, hay que morir al pecado para vivir en la gracia. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es maravilloso. Y el Señor de algún modo lo dice con grandeza de espíritu y con amor. Respuesta de los apóstoles: se entristecen. ¿Y qué significa esa tristeza? ¿Que lo aceptaban o que lo rechazaban? Que lo estaban rechazando. Que lo estaban rechazando. Cuando Pedro le dice en algún momento: Señor, eso no puede pasarte, ¿qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes quién es el que te inspira la resistencia. ¿Y quién es el que, de algún modo, a través de esa resistencia, produce tristeza en tu corazón? Eso no viene de Dios, eso viene del otro. ¿De acuerdo? Pero eso pasa, Padre. ¿Eso pasa? Entonces, ríndete.
Y pide la gracia. Uy, pregunta de Noelia. Entendido. Bueno, traduzco, porque no todos lo hemos escuchado, ¿no? A ver, la cuestión es la siguiente, ¿no? En sí. La pregunta versa, ¿no?, sobre una realidad, ¿no? Y es el hecho de ver cómo, bueno, en primer lugar, la dimensión de la gracia y el hecho de que en algún momento la gracia venga en auxilio de nuestra debilidad no hace acepción de personas, y eso hace que en algún determinado momento, pues, a muchas personas de algún modo el Señor las ayude, y en ese ayudarlas, ¿no?, pues evidentemente, pues esas personas puedan experimentar de algún modo situaciones de vida que incluso pueden llenar o superar nuestras propias expectativas de vida, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que esa realidad produzca en nosotros un efecto como de ¿por qué a estas personas les pasan cosas buenas? ¿Lo he hecho bien? ¿No te alegras por el desarrollo de esas personas cuando esas personas superan tu propio desarrollo personal? ¿De acuerdo? ¿Por qué a estas personas le pueden pasar cosas más buenas que a mí? Cuando yo de alguna manera no estaba en la situación esa, ¿no?, inicial, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? O sea, esta realidad... Sí. Entiendo que hay una dificultad enorme porque estás intentando de alguna manera, ¿no?, posicionarte ante cómo Dios entiende la dimensión de la justicia, ¿de acuerdo? Y es algo que nos supera ampliamente a todos nosotros. ¿Quién te puede resolver tu problema? Un personaje de la Biblia. Berito, ¿te puedes imaginar cuál personaje le diría yo que le ayudaría ya a entender los sentimientos que tiene? Es una parábola, Lucas 15. No, el hijo pródigo. ¿Quién le ayudaría ya a entender lo que siente en esa parábola? El hijo mayor. El hijo mayor de la parábola, ¿de acuerdo? Porque el hijo mayor de la parábola no entiende por qué el padre en algún determinado momento, ¿no?, a él que se ha mantenido fiel durante todo ese tiempo, ¿me explico? ¿Por qué este hijo, ¿no?, que estaba perdido, ¿no?, y que muy probablemente, ¿no?, yo estoy convencido que si le hubiera dicho a su hermano, oye, busca a tu hermano y ayúdalo, él hubiera ido a ayudarle, es su hermano, pero a lo mejor lo hubiera traído con las mismas condiciones con las que venía el hijo pródigo cuando llegó a casa. Trátame como a uno de tus jornaleros, porque es lo que te diría la justicia en sí, ¿de acuerdo? Pero cuando el padre de algún modo no solamente no lo hace siervo, sino que le devuelve la dignidad de hijo y encima mata un ternero cebado y le hace una fiesta, ¿qué dice el hijo mayor? A mí no me da nada, nunca me lo ha hecho. Aún planteándonos el hecho de que estoy convencido que si el padre le dice, tráeme al hijo menor que está perdido, el hijo mayor hubiera ido, porque el hijo mayor hacía la voluntad del padre. ¿Me explico? Y sin embargo es incapaz de comprender los sentimientos de justicia que están en el corazón de Dios. Entonces lucha, porque de algún modo piensa que Dios tendría que ser más firme, ¿no?, o que al menos tendría que recompensar de una manera más justa conforme a nuestra forma de ver la realidad. ¿Por qué Dios tiene esa especial, no sé cómo, ese especial amor de predilección por el pecador? Yo no lo entiendo con esto. ¿Me explico? Yo no lo entiendo con esto, pero sí de algún modo entiendo que de alguna manera esa forma de justicia al primero que ha beneficiado es a mí, porque el Señor me ha amado a pesar de mi debilidad. Cuando yo de alguna manera entiendo, ¿no?, lo que ha hecho Dios conmigo, me es mucho más fácil en algún momento entender cómo Dios actúa en los demás. Solo cuando el sentido de justicia me lo apropio yo, en ese momento me pierdo en esa consideración y al final me hace imposible experimentar la grandeza de ese amor de Dios. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos confiar en su justicia. Por eso de entrada habría que pensar que Dios no nos pide a nosotros a salvar a nadie. ¿Nosotros salvamos a alguien? Nosotros no salvamos a nadie. Quien salva es Cristo en sí. ¿Me explico? Porque es el que tiene realmente, digamos, la grandeza del amor necesario para de algún modo conquistar nuestro corazón. Nos pide a nosotros ser partícipes de esa lógica, ¿no?, a través de la práctica de la misericordia, ¿no? Nos invita a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Pero la base y el fundamento es el amor de Cristo, ¿de acuerdo? Por eso cuesta mucho entender que en algún momento Dios tenga un amor de predilección
por una persona que en algún momento es, y que sea, ¿no? Que esté en el barro, en el fango, y que encima esa persona me supere espiritualmente. No sé si me entiendes, ¿no? Si esa persona me supera espiritualmente, todavía peor. O bueno, como el buen ladrón, también podríamos verlo así, en cierto modo, ¿no? También podríamos utilizar la imagen del buen ladrón para darnos cuenta de cómo es la misericordia de Dios. Es verdad. Pero la verdad es que los demás no han tenido esa misericordia al mismo tiempo. Claro, bueno, Todo también. lo que nosotros estamos disfrutando de esa misericordia, los otros no lo han disfrutado. Lo que lo acaban de conocer, aunque nos superen, Ya. todo ese tiempo ellos no han Claro, disfrutado esa sí. misericordia. Está diciendo que evidentemente, pues como el padre le dijo al hijo mayor, todo lo mío es tuyo. Has venido de alguna manera, ¿no? Pues sosteniéndote en la gracia que yo mismo te estoy ofreciendo. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, no tendría por qué sentir amenaza ante la manifestación de una gracia tan desbordante, ¿no? Como la misericordia de Dios hacia el hijo menor. Pero es porque nuestro sentido de justicia no da para más. ¿Me explico? O sea, el límite está aquí y no llego más allá. Entonces tengo que de alguna manera, tengo que vivir inmerso dentro de un amor que está por encima de mis propias capacidades. ¿Cuál es ese amor? El de Cristo. ¿De acuerdo? Que es el que de algún modo nosotros pedimos y solicitamos en virtud de la gracia. ¿De acuerdo, Noelia? Bueno, creo que ya está. Y claro, ya es que me perdí. Ya. Estaba con la resistencia y que los apóstoles... Ah, porque se entristecieron los apóstoles. Porque se entristecieron los apóstoles. ¿Ah? Así que eso, ¿no? Pues, bueno, después viene una circunstancia, ¿no? Que es muy peculiar, que también podríamos verla desde una cierta perspectiva de docilidad, que creo que es el tema del día de hoy, ¿no? Que es el hecho, ¿no? De que en algún momento llegan a Galilea y pues le preguntan a Pedro, oye, ¿tu maestro va a pagar los impuestos? ¿No? Eso se parece a cuando yo voy a donde nuestro mecánico y me dice, padre, ¿en factura o en negro? Y me ponen un compromiso. No sé si me entendéis, ¿no? Claro, yo, ¿qué voy a decir yo? No sé si me entienden, ¿no? O sea, pero ¿tu maestro va a pagar los impuestos, sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, pues Pedro dice, hombre, sí. Claro, fíjate, pero ni le consulta al maestro, ¿eh? Pero dice que sí, evidentemente, ¿no? El maestro va a pagar los impuestos seguro, ¿no? Porque el maestro lo hace todo bien. Y sin embargo, ¿no? Cuando en algún momento, ¿no? Pues el maestro confronta a Pedro, ¿no? Pedro, ¿quiénes pagan impuestos? Fíjate, ¿no? ¿Quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Los extraños o los hijos? ¿Cuál sería la respuesta? Los extraños, evidentemente, dentro de esa área de ese impuesto, concretamente, ese impuesto, pues evidentemente tenía que ver con el hecho de que el pueblo de Israel tenía que pagar de alguna manera, ¿no? Al Imperio Romano el estar donde tenía que estar. ¿De acuerdo? No sé, sabiendo que esa tierra en realidad era posesión suya. Es como si alguien se mete en tu casa que tú la has pagado, se la apropia y te pide a ti que pagues, ¿no? Por estar en tu casa, ¿no? ¿Cómo consideras eso? Pues muy mal y no estamos muy lejos del reino de los cielos, ahí como vamos, ¿no? Me explico. Pero bueno, ¿no? El mundo está para arriba. Entonces, ante esa situación, ante esa realidad, ¿no? Pues el Señor podía perfectamente reivindicar algo fundamental. El pueblo ha sido constituido para ser un pueblo libre. No tendría por qué pagar los impuestos. Esperaban que el Mesías en algún momento, de hecho, se posicionara frente al Imperio Romano y de alguna manera luchara y combatiera por esa libertad. ¿De acuerdo? Y sin embargo, ¿qué hace el Señor? Le dice el Señor, Pedro, los hijos no pagan impuestos. Pero, para que de alguna manera, ¿no? Para que de alguna manera no se diga que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿de acuerdo? Ve y lanza tu caña al mar, recoge un pez, ¿me explico? Y dentro de la boca del pez habrá una moneda de plata. Y con eso pagarás nuestros impuestos. No vayáis a pescar, que esa no es la solución, evidentemente, ¿no? Pues vámonos entonces para Cabo de Palos a ver si pagamos lo que debemos, ¿no?
Se trata de una imagen de providencia, evidentemente, porque evidentemente si vemos esa realidad diríamos que es Dios el que en algún momento provee lo necesario para cumplir con el requerimiento injusto. Pero sin embargo, Jesús obedece a ese requerimiento. ¿Por qué? Porque en el fondo de alguna manera se presenta delante del mundo como un ciudadano de este mundo que hace las cosas que tiene que hacer. Aunque de alguna manera estén revestidas, ¿no?, en un cierto matiz de injusticia. Él hace lo que tiene que hacer. Entonces la pregunta que me hicieron a mí: Padre, ¿usted qué haría cuando le dicen a usted, ¿no?, pues si paga en negro o paga en la factura? Yo diría, hombre, pues evidentemente lo lógico es que todo ciudadano pague los impuestos. Pero los políticos son unos corruptos y de alguna manera, ¿cómo vamos a pagar los impuestos si al final, mira, este se fue con una fulana y tú justificas de alguna manera que no pagarás los impuestos porque de alguna manera tienen una connotación de injusticia, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que tendrías que hacer? Lo que tendrías que hacer es obedecer y pagar. ¿Padre, tiene alguien para confesar ahora? En fin. Y a nadie le gusta esa idea. Pero en el fondo es un acto de humildad. Mirad, os pongo otro ejemplo y termino, y no os molesto más hoy. Fijaos, cuando se da la purificación de la Virgen y la presentación del niño Jesús en el templo, ¿lo recordáis? ¿No? El niño tenía que ser presentado en el templo de una purificación, ¿no? Que curiosamente la purificación es de una familia pobre, ¿no? Llevan 2 pichones, que era lo que llevaba una familia pobre. Si fueran ricos llevarían un ternero, no sé si me entendéis, ¿no? Pero José y María eran pobres porque él era un simple artesano, ¿no? Simple carpintero, ¿no? Llegan allí, ¿no? Y tienen que de alguna manera realizar el sacrificio para rescatar al hijo, ¿no?, porque es propiedad de Dios, para eso se hace el sacrificio, es la presentación en el templo, y para la purificación del parto de la Virgen. Porque al entrar en contacto con sangre, toda mujer parturienta quedaba impura y necesitaba purificarse en el templo. Cristo es el Hijo de Dios. No necesita ser rescatado, porque es el Hijo de Dios. Y el parto de la Santísima Virgen María es un parto inmaculado. Ni sabemos qué es eso. Don Sescoto dice lo siguiente: como una luz atraviesa un cristal sin mancillarlo, así el Hijo de Dios pasó por las entrañas purísimas de la Virgen sin mancillar su virginidad, y por eso creemos que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Lo cual quiere decir que la Virgen no tuvo un parto de sangre, vamos a llamarlo así. Entonces no necesitaba ser purificada. ¿Y por qué lo hacen? Para cumplir, ser humilde, obediente. Por simple obediencia. Por simple obediencia. Y la Virgen podría haber dicho, pues yo soy una mujer inmaculada. ¿Yo por qué tengo que de alguna manera purificarme? No os enteráis de nada aquí, en el templo. Y alguien podría decir, está en la verdad. Está en la verdad. Pero es soberbia y orgullosa. Y esa soberbia y orgullosa es lo que condena el corazón del hombre. Porque lo único que salva realmente el corazón del hombre es la docilidad y la obediencia. Por eso estamos perdidos cuando no somos dóciles. Vamos completamente perdidos. Tienes la sensación de que eres dueño de tu propia vida, pero en realidad eres esclavo de ti mismo y no te estás dando cuenta. Por eso es importante saber obedecer. Saber obedecer. Yo se lo puedo decir a un chico de 15, 16, 17 años. Obedece a tus padres. Ellos no saben. No sé si tú vive tu libertad, ¿no? Y luego cuando te pegues, ¿no?, la estrellada con la vida, ahora sí puedes decir, mamá y papá tenían razón. ¿Me explico? Obedece, porque dice la literatura espiritual que el que obedece nunca se equivoca. Y Dios siempre va delante del que obedece. Y hay que ser dóciles. ¿De acuerdo? Este cura quiere que nosotros de alguna manera no está manipulándonos a través de su homilía. ¿No te escuchas interiormente en la resistencia esa que en algún momento se produce en el corazón cuando te hablan de esta palabra?
Es lo más difícil que hay, lo que más nos purifica. De hecho, en la vida religiosa lo que más nos purifica es la obediencia. Siempre. Así que vamos a pedirle al Señor esa gracia para que nos ayude a tener un corazón dócil para escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y que esa docilidad nos libere de la mayor esclavitud que eres tú mismo. ¿De acuerdo? O que somos cada uno de nosotros mismos. Que así sea.